Lección número 6 de la Escuela Sabática para Jóvenes, primera parte. El estudio de esta semana se centra en el libro de Primera de Reyes capítulo 18. Por lo tanto, vamos a analizar de manera detallada y profunda este capítulo. Para entender este capítulo, comenzaremos definiendo el contexto histórico, luego analizaremos de manera detallada cada versículo, luego identificaremos el tema central, seguidamente identificaremos los puntos importantes y finalmente identificaremos la persona de Jesús en este capítulo. Te recomiendo que tengas a la mano tu Biblia para estudiar juntos este capítulo. Empecemos. Para entender Primera de Reyes capítulo 18, debemos situarnos en el reino del norte de Israel durante el reinado del rey Acab. Este fue uno de los reyes más impíos que gobernó Israel. Su maldad fue exacerbada por su matrimonio con Jezabel, una princesa fenicia devota de Baal. Bajo su influencia, la adoración a Baal y Asera se extendió por todo el reino, suplantando en gran medida la adoración al verdadero Dios, Jehová. Se persiguió a los profetas de Jehová, y la nación se hundió en la idolatría y la inmoralidad asociadas con los cultos paganos. En respuesta a esta apostasía desenfrenada, Dios envió al profeta Elías, un hombre de fe inquebrantable y celo por Jehová. Elías anunció una sequía severa como juicio divino sobre la tierra para demostrar la impotencia de Baal, a quien se adoraba como el dios de la lluvia y la fertilidad. La sequía duró 3 años y medio, sumiendo a la nación en una profunda hambruna. El capítulo 18 se encuentra al final de esta larga sequía, en un momento de crisis nacional donde la confrontación entre Jehová y Baal, y entre Elías y los profetas paganos, llega a su punto culminante. Ahora que entendiste el contexto histórico, vamos a analizar cada versículo, deteniéndonos para reflexionar en su significado para nosotros. Versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, Ve, muéstrate a Acab, y yo enviaré lluvia sobre la tierra. Después de un largo silencio y de la dura prueba de la sequía, Dios le habla nuevamente a Elías. Notamos que Dios tiene un tiempo para todo, un tiempo para la prueba y un tiempo para la intervención. La orden de Dios a Elías de mostrarse a Acab es un acto de valentía y obediencia que desafía el peligro. Y con la orden viene la promesa. Enviaré lluvia sobre la tierra. Esto nos recuerda que nuestras acciones de fe y obediencia a menudo preceden a la manifestación del poder de Dios. Versículo 2. Y fue Elías para mostrarse a Acab. Y había gran hambre en Samaria. Elías obedece prontamente. A pesar del peligro personal, su prioridad es cumplir la voluntad de Dios. La mención del hambre severa en Samaria subraya la desesperada situación del pueblo y la urgente necesidad de la intervención divina. Vivimos en un mundo con diferentes tipos de hambruna, espirituales y físicas, y necesitamos la intervención de Dios. Versículos 3 y 4. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Aquí se nos presenta a un personaje fiel en medio de la apostasía. Abdías. A pesar de servir a un rey impío y vivir bajo el reinado de Jezabel, Abdías temía a Jehová y actuaba para proteger a sus profetas. Esto nos muestra que incluso en los entornos más desafiantes, es posible mantener nuestra fidelidad a Dios y ser instrumentos de su providencia para otros creyentes. Su acción secreta nos enseña que la fidelidad a Dios a veces requiere discreción y valentía. Versículos 5 y 6. Y dijo Acab a Abdías, Anda, y recorre la tierra, por todas las fuentes de aguas, y por todos los arroyos, quizás hallaremos pasto para salvar la vida a los caballos y a las mulas, para que no perezcan todas las bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo, Acab fue por un camino y Abdías por otro. La preocupación de Acab es puramente terrenal y económica, salvar a sus animales. No muestra arrepentimiento ni busca a Dios para poner fin a la sequía. Esto contrasta marcadamente con la desesperación espiritual que debería haber sentido. Nosotros también podemos caer en la trampa de preocuparnos solo por lo material en tiempos de crisis, olvidando la causa espiritual subyacente. Versículos 7 y 8. Y mientras Abdías iba por el camino, he aquí se encontró con Elías, y reconociéndole, se postró sobre su rostro, y dijo, ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, Yo soy, ve, di a tu amo, he aquí Elías ha aparecido. El encuentro es providencial. Abdías reconoce a Elías, a quien probablemente creía perdido o muerto. Su postración y el título Mi señor Elías revelan su respeto por el profeta de Dios. Elías le da una instrucción clara. Anunciar su regreso a Acab.
Nuestra aparición en la vida de otros puede ser un mensaje directo del cielo si estamos actuando bajo la dirección divina. Versículos 9 al 16. Pero él dijo: ¿En qué he pecado, para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido: no está aquí, y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, ¿aquí está Elías? Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice, cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Abdías expresa su temor a la reacción de Acab si Elías desaparece nuevamente. Describe la intensa búsqueda que Acab ha llevado a cabo por todo el reino y la desesperación con la que lo ha buscado. Teme ser culpado y ejecutado si anuncia el regreso de Elías y éste no puede ser encontrado. Elías le asegura que se mostrará a Acab ese mismo día, disipando sus temores y permitiéndole cumplir la instrucción. La preocupación de Abdías es comprensible: ha arriesgado su vida para proteger a los profetas. Su honestidad sobre su temor es un recordatorio de que la fe no anula el miedo, sino que nos permite actuar a pesar de él, confiando en la palabra de Dios. Elías, con autoridad divina, confirma su presencia, dándole a Abdías la seguridad que necesitaba. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Acab, en lugar de reconocer su propia culpa y la de su reino, culpa a Elías por la calamidad. Esta es una actitud común de aquellos que rechazan la verdad. Culpan al mensajero por las consecuencias de sus propios pecados. Nosotros debemos estar preparados para ser malentendidos e incluso acusados cuando defendemos la verdad de Dios en un mundo que la rechaza. Versículo 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías responde con valentía y franqueza, señalando la verdadera causa del problema: la apostasía del rey y su familia al abandonar los mandamientos de Dios y seguir a los ídolos. La desobediencia y la idolatría son las verdaderas fuentes de tribulación para un pueblo que ha hecho un pacto con Dios. Esto nos recuerda que la raíz de los problemas en nuestra vida y en la sociedad a menudo se encuentra en nuestro alejamiento de Dios y su ley. Versículo 19. Envía, pues, ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Elías propone una confrontación pública para resolver de una vez por todas la cuestión de quién es el verdadero Dios. El monte Carmelo, un lugar asociado con la fertilidad, por lo tanto, importante para el culto a Baal, es elegido como escenario. La invitación a todo Israel subraya la necesidad de que la nación presencie la manifestación del poder divino. La mención de los numerosos profetas de Baal y Asera destaca la magnitud de la apostasía patrocinada por la realeza. Nosotros también debemos estar dispuestos a confrontar públicamente el error con la verdad, cuando Dios nos llame a hacerlo. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y a los profetas en el monte Carmelo. Sorprendentemente, Acab accede a la petición de Elías. La desesperación por la sequía y quizás la autoridad de Elías, respaldada por la manifestación divina al predecir la lluvia, lo impulsan a ceder. La convocatoria de todos los hijos de Israel indica que el pueblo estaba al tanto de la crisis y ansioso por una solución. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías desafía al pueblo a tomar una decisión. Su pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?, describe perfectamente la indecisión de aquellos que intentan servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. No se puede servir a dos señores. La falta de respuesta del pueblo revela su vacilación y su temor a comprometerse. Nosotros también enfrentamos la tentación de la tibieza espiritual, debemos elegir activamente servir a Dios por completo. Versículos 22 y 23. Y Elías volvió a decir al pueblo:
Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno para sí, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero sin ponerle fuego, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Elías presenta los términos del desafío. Él se presenta como el único profeta de Jehová que queda, aunque sabemos que había otros, como los escondidos por Abdías. Sin embargo, sabemos que él es el único que se presenta públicamente en este desafío, frente a la abrumadora mayoría de profetas de Baal. Las condiciones son simples y justas. Preparar sacrificios sin encender el fuego, dejando que el Dios que responda con fuego sea reconocido como el verdadero Dios. La disparidad numérica resalta que el poder no reside en la cantidad de seguidores, sino en la presencia del verdadero Dios. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, bien dicho. El desafío se lanza. La prueba es clara. ¿Qué deidad tiene el poder de enviar fuego desde el cielo? Esta es una prueba fundamental de divinidad. El pueblo reconoce la justicia y la lógica de la propuesta y acepta las condiciones. En la gran controversia entre el bien y el mal, Dios a menudo permite que se presenten pruebas claras para que la verdad sea evidente para todos. Versículos 25 al 29. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Los profetas de Baal aceptan el desafío y preparan su sacrificio. Pasan horas invocando a Baal, clamando, danzando y autoflagelándose, prácticas comunes en los cultos paganos para supuestamente persuadir a su Dios. Elías se burla de ellos, sugiriendo que quizás su Dios está ocupado, viajando o durmiendo. A pesar de sus frenéticos esfuerzos, no hay respuesta, ni voz, ni señal. La impotencia de los profetas de Baal y la ausencia de respuesta de su deidad es una demostración vívida de la vanidad de la idolatría. Los ídolos no tienen poder para salvar ni para responder. Las prácticas extremas y desesperadas de los profetas de Baal reflejan la futilidad de depender de esfuerzos humanos o rituales vacíos para ganar el favor divino. Nuestro Dios, en contraste, es un Dios vivo que escucha y responde a la fe sincera. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Después del fracaso total de los profetas de Baal, Elías invita al pueblo a acercarse a él. Este es un momento de oportunidad para que el pueblo presencie el poder del verdadero Dios. Antes de ofrecer su propio sacrificio, Elías repara el altar de Jehová que había sido derribado, probablemente por los idólatras. La restauración del altar simboliza la necesidad de restaurar la adoración a Jehová y la relación rota con él. Para que Dios actúe en nuestras vidas, a menudo necesitamos reconstruir nuestro altar personal o comunitario que ha sido descuidado. Versículos 31 al 35. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Elías toma 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel, un recordatorio de la unidad original del pueblo de Dios a pesar de la división política. Construye un altar en el nombre de Jehová y prepara el sacrificio. Luego,
ordena que se vierta una gran cantidad de agua sobre el sacrificio y la leña, llenando incluso una zanja cavada alrededor del altar. Esto hace que el encendido por fuego humano sea imposible, eliminando cualquier duda sobre el origen divino del fuego. La meticulosidad de Elías al preparar el sacrificio y saturarlo de agua aumenta la magnitud del milagro. No deja lugar a dudas. La referencia a las 12 tribus nos recuerda el propósito de Dios de unidad para su pueblo, un propósito que nosotros también debemos abrazar. La acción de mojar el sacrificio demuestra la fe absoluta de Elías en el poder de Dios para hacer lo imposible. Versículos 36 y 37. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a traer al corazón de ellos. En contraste con los clamores frenéticos de los profetas de Baal, la oración de Elías es serena, concisa y poderosa. Invoca a Dios por su nombre del pacto y como el Dios de sus antepasados. El propósito de su oración es triple. Que se sepa que Jehová es Dios en Israel, que Elías es su siervo y que ha actuado por mandato divino, y que Dios está obrando para volver los corazones del pueblo hacia él. Esta oración nos enseña que nuestras peticiones deben centrarse en la gloria de Dios y en su propósito redentor. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. La respuesta de Dios es inmediata, dramática e inconfundible. El fuego divino desciende y consume no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras del altar, el polvo e incluso el agua. Este es un milagro sin igual que demuestra el poder absoluto de Dios sobre la naturaleza y su soberanía sobre todos los falsos dioses. Nosotros también podemos confiar en que nuestro Dios, el mismo que respondió a Elías con fuego, responderá a nuestras oraciones de fe de maneras poderosas que glorifiquen su nombre. Versículo 39. Viendo todo el pueblo esto, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ante la abrumadora demostración del poder de Dios, el pueblo responde con temor reverente y una confesión unánime. La verdad es innegable. Se postran en adoración y proclaman que Jehová es el verdadero Dios. Este es el resultado deseado por Dios, que su pueblo lo reconozca y lo adore a Él y solo a Él. Nuestra vida y nuestro testimonio deben llevar a otros a reconocer y confesar la supremacía de nuestro Dios. Versículo 40. Entonces dijo Elías a los profetas de Baal: Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Después de la victoria de Jehová, Elías ordena la ejecución de los profetas de Baal. Bajo la ley mosaica, aquellos que promovían la idolatría y desviaban al pueblo de Dios debían ser eliminados. Esta acción, aunque nos resulte dura hoy, fue un acto de juicio contra la idolatría que había corrompido a la nación y una medida necesaria para intentar erradicar esa influencia maligna. En el contexto de la gran controversia, representa la eliminación final de todo lo que se opone a Dios. Versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una multitud de agua se oye. Con la cuestión de la verdadera deidad resuelta y la idolatría confrontada, Elías le dice a Acab que vaya a comer y beber, anunciando el fin de la sequía. Notamos que Elías escucha el sonido de la lluvia antes de que haya alguna señal visible en el cielo, demostrando su profunda fe y conexión con Dios. A pesar de la actitud impenitente de Acab, la lluvia vendrá como resultado de la intervención de Dios y la obediencia de Elías. Versículos 42 al 44. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Acab sube a comer y beber, mientras Elías sube a la cumbre del Carmelo para orar. Se postra en humildad, con el rostro entre las rodillas, en una posición de intensa súplica. Envía a su criado 7 veces para observar el mar. 6 veces el criado regresa sin ver nada. A la 7ª vez, ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. La oración persistente de Elías es un ejemplo poderoso para nosotros.
No se desanima ante la falta de resultados inmediatos, sino que persevera, confiando en la promesa de Dios. La pequeña nube es la primera señal, aparentemente insignificante, de la respuesta divina. Nos enseña a no despreciar los pequeños comienzos y a estar atentos a las señales, por mínimas que sean, de que Dios está obrando en respuesta a nuestras oraciones. La perseverancia en la oración, como la de Elías, es vital para ver las promesas de Dios cumplidas. Versículo 45. Aconteció, pues, que al poco tiempo, el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. La pequeña nube crece rápidamente, el cielo se oscurece y una lluvia torrencial cae sobre la tierra. La sequía ha terminado. La promesa de Dios se cumple de manera espectacular. La lluvia, controlada por Dios y no por Baal, reivindica completamente su soberanía. El viaje de Acab a Jezreel bajo la lluvia marca el fin de este poderoso episodio. Versículo 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. El capítulo concluye con una demostración del poder y la fuerza que Dios le otorgó a Elías. Impulsado por el poder divino, corre delante del carro de Acab hasta Jezreel, una distancia considerable. Esto no es solo una hazaña física, sino una señal simbólica de que el profeta de Dios va delante del rey, mostrando la primacía de la voluntad divina sobre el poder terrenal. Nosotros también necesitamos la mano de Jehová sobre nosotros para correr la carrera de la fe con fortaleza y perseverancia. De todo el capítulo, ¿cuál es el tema central? El tema central de Primera de Reyes capítulo 18 es la confrontación entre la verdadera adoración a Jehová y la falsa adoración a Baal, la idolatría, resultando en la demostración inequívoca de la supremacía y el poder de Jehová como el único Dios verdadero, y el llamado a su pueblo a una decisión y una restauración de la relación con él. Se trata de la soberanía de Dios, la fidelidad de sus siervos, la futilidad de la idolatría y la necesidad de un compromiso total con el Dios verdadero. ¿Cuáles son algunos puntos importantes? La fidelidad a Dios es posible y necesaria incluso en los entornos más hostiles, Abdías. La apostasía y la idolatría traen juicios divinos y sufrimiento, la sequía. Dios usa a sus siervos valientes para confrontar el error y llamar al arrepentimiento, Elías. No podemos claudicar entre dos pensamientos, debemos tomar una decisión clara y definitiva por Dios. La verdadera adoración implica reconocer la supremacía de Dios y obedecer sus mandamientos. Dios responde a la fe sincera y a la oración persistente. Los milagros de Dios tienen el propósito de revelar su carácter y atraer a las personas a Él. La restauración del altar simboliza la necesidad de reparar nuestra relación rota con Dios. La victoria sobre la idolatría y el mal a menudo requiere acciones decisivas en obediencia a la voluntad de Dios. Dios otorga poder a sus siervos para cumplir su voluntad. ¿Cómo podemos identificar la persona de Jesús en este capítulo? Aunque Jesús no aparece directamente en Primera de Reyes capítulo 18, podemos identificar aspectos de su persona y ministerio a través de varios elementos. Número 1. Jehová como el Dios verdadero. Jesús es la encarnación de Jehová, el Dios que demostró su poder en el Carmelo. En Jesús, vemos al mismo Dios soberano, poderoso y celoso por su gloria. La demostración de poder en el Carmelo prefigura el poder de Jesús sobre la naturaleza, sobre los demonios, los Baales espirituales de nuestro tiempo y sobre la muerte misma. Número 2. Elías como un tipo de Cristo, en su ministerio profético y confrontación. Elías actúa como un representante de Dios, hablando su palabra, confrontando el pecado y llamando al pueblo de vuelta a la fidelidad. Jesús es el profeta por excelencia, el que habla la palabra final de Dios y confronta el pecado y la hipocresía religiosa con autoridad divina. La valentía de Elías para enfrentar al rey y a los profetas de Baal nos recuerda el valor de Jesús, al enfrentar a los líderes religiosos corruptos y a las fuerzas del mal. Número 3. El sacrificio en el altar. El holocausto en el altar de Elías prefigura el sacrificio supremo de Jesús en la cruz. Así como el fuego consumió el sacrificio en el Carmelo como señal de la aceptación divina y el poder de Dios, la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio perfecto que satisfizo las demandas de la justicia divina y abrió el camino para nuestra reconciliación con Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 4. La restauración del altar. La reparación del altar de Jehová por parte de Elías simboliza la obra restauradora de Jesús. Él vino para restaurar nuestra relación rota con Dios, para reconstruir el altar de nuestra vida espiritual que ha sido derribado por el pecado y la apostasía.
A través de él, tenemos acceso al Padre y podemos ofrecerle una adoración verdadera. Número 5. El llamado a la decisión. El desafío de Elías al pueblo para elegir entre Jehová y Baal refleja el llamado constante de Jesús a tomar una decisión por él. Jesús dijo: "El que no está conmigo, está contra mí", Mateo 12:30. Él nos llama a un compromiso total, a no claudicar entre dos pensamientos. Número 6. El que envía la lluvia, espiritual. La lluvia física que puso fin a la sequía después de la intervención de Dios prefigura el espíritu de lluvia tardía que Dios enviará en los últimos días para preparar a su pueblo para la cosecha final. Jesús es quien envía el Espíritu Santo, la lluvia espiritual que reaviva nuestras vidas y nos capacita para dar testimonio. Elías oró por la lluvia terrenal, nosotros oramos por la lluvia espiritual para el cumplimiento de la obra de Dios en la tierra. En conclusión, en Primera de Reyes capítulo 18, vemos un poderoso recordatorio de que nuestro Dios es el único Dios verdadero, que es soberano sobre toda la creación y que anhela que su pueblo le adore con un corazón indiviso. Vemos a través de la historia y del profeta Elías, un reflejo del ministerio y la persona de Jesús, quien nos llama a una decisión por él, nos ofrece la restauración de nuestra relación con Dios a través de su sacrificio y nos capacita por su Espíritu para vivir una vida de fidelidad y testimonio. Que este capítulo nos inspire a reconstruir nuestros altares personales y comunitarios y a proclamar con valentía que Jehová es el Dios, en nuestro tiempo. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Si tienes alguna duda o pregunta del estudio de hoy, déjame saber en los comentarios.